Alberto Colombre de Garmendia, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué te calza mejor como macrista? ¿Ser de centro derecha con algo de sensibilidad? ¿Ser un socialdemócrata o un desarrollista? Yo creo que depende de qué estamos hablando, ¿no? Cuando uno habla de economía, me siento un liberal. Cuando uno habla de temas sociales, me siento un progresista, un desarrollista. Yo por eso creo que encasillarse en una ideología hoy, en lo personal, creo que no tiene sentido, y creo que es una postura que comparte Mauricio. Uno lo que busca es siempre gestionar para que la gente viva mejor, y a veces hay que tomar medidas liberales en economía para que crezcan los mercados, para que se genere mano de obra, y por supuesto no hay que descuidar la parte social, el asistencialismo para aquellos sectores más vulnerables o que lo necesitan. Entonces, están perimidas entonces estas estructurantes porque uno fue aprendiendo con el curso de la historia que a veces hacer un... Creo que hay una generación que viene, una generación de 40 años para abajo, de 45 años para abajo, que no le da la importancia a la ideología que tal vez les dieron quienes tuvieron que vivir la década de los 70 de una forma más fuerte, o la década de los 60, ¿no? Creo que las ideologías están cediendo paso a la gestión, y a veces hay que tomar medidas liberales, a veces hay que tomar medidas conservadoras, a veces hay que tomar medidas progresistas, desarrollistas. Creo que hay que tomar las medidas necesarias para que la gente viva mejor. A ver si entiendo, vos lo que decís es, desde el punto de vista económico liberal, hay que tener competencia, libertad de los actores económicos, pero el Estado estar presente por las injusticias que genera el mercado. Un ejemplo, cuando hablamos de las tarifas de la luz o del gas, bueno, hay que quitar los subsidios, sí, a quien puede pagarlo. Aquellos sectores más vulnerables tendrán que seguir con una factura social, con algo que no impacta en sus bolsillos. Bien. O sea, ahí estás tomando dos medidas, una, si se quiere, liberal del mercado, de pagar lo que vale el servicio, y otra proteccionista para un sector más vulnerable. Y quien está tomando esta medida es la misma persona. Ahora, atacando dos problemáticas distintas. Por eso te digo, creo que hay que gestionar, hay que verlo, y no hay que encasillarse en una postura. Hoy nadie puede decir yo soy liberal y olvidarse del tema social. Bien. Y nadie puede decir vamos a atacar el tema social descuidando las reglas básicas de un mercado. Claro, venimos de un kirchnerismo donde había más bien una pretendida economía dirigista, ¿no? Y de un menemismo, si se quiere, que estaba en el otro extremo. Entonces yo creo que la Argentina tiene que dejar de ir por las banquinas y manejar por el centro del camino. Hay una autopista, uno podrá decir voy por el carril de la derecha, otro por el carril de la izquierda, pero dentro de una ruta, sin irnos a la banquina. O sea que vos lo que nos decís es, para entender a Macri, no utilicen el esquema anterior, no traten de buscar ponerle una ideología. Esa administración pura, de acuerdo a cada decisión que tenga que tomar, verá cómo reacciona. Totalmente, digamos, sobre todo buscando una seguridad jurídica, buscando proteger a los sectores más vulnerables, pero también buscando que el país crezca con reglas claras y se desarrolle de acuerdo a las reglas del mercado, que es lo que hoy marca el mundo. Bien, Macri dijo los tres grandes objetivos de su gobierno son pobreza cero, un enfrentamiento frontal al narcotráfico y convivencia política. Vamos por el tema de pobreza cero. Se mete en el corazón mismo del ideario peronista. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. Yo no creo que la pobreza cero sea un anhelo del peronismo. Creo que es un anhelo del mundo. Bien. Es un anhelo de cualquier ser humano de bien, sea peronista, sea pro, o sea del partido que sea. Todos anhelamos la pobreza cero. La anhelamos no solo los políticos, cualquier ciudadano le gustaría que su vecino no tenga pobreza, vivir en una provincia sin pobreza, todos los tucumanos. Pero reconoceme que esto es una novedad para un partido que no es peronista, que siempre levantó las banderas de la defensa del desposeído. Pero vuelvo a decir, son banderas que, no sé, tal vez tenían algún sentido en la década del 70, del 60 o del 50, donde podría haber, si se quiere, un sector industrial muy enriquecido en detrimento de un sector obrero empobrecido. Hoy yo no creo que sea la bandera exclusiva de ningún partido político la justicia social. Creo que es una bandera de cualquier hombre de bien. Bien. Lo que vos me decís es, a lo que tiende Macri es a generar clase media.
A generar, sí, clase media. A ver, creo que lo que él tiende es a que todos vivamos mejor. El que está en clase alta, si puede tener más riqueza, que la tenga. El que está en clase media, que pueda ser clase alta. Y el que está en clase baja, que pueda ser clase media. Yo creo que el objetivo es eso. Por eso digo, no es tampoco decir, che, yo gobierno para un sector en detrimento de otro. Creo que no hay incompatibilidades. Creo que tenemos que buscar que el que le va bien le vaya mejor, eso va a generar fuente de trabajo y aquel que no tiene trabajo va a poder acceder a un trabajo. Yo siempre veo la Argentina como un barco en el cual vamos todos los sectores sociales. Y todos tenemos que desear que este barco ande bien y que este barco no se hunda. Bien, lo que se le criticaba al peronismo es que el peronismo se concentra en la distribución y se olvida de la generación de riqueza. Vos lo que me decís, estos son dos caminos paralelos. Vos para distribuir necesitas generar riqueza, de lo contrario llega un momento que estás en un cuello de botella. Necesitamos generar riqueza y tenemos que tender a que la mano de empleo o a que la ayuda o que el crecimiento venga del sector privado. El sector privado tiene un potencial muy, muy grande. Lo que se hizo en esta última década, si se quiere, es sacarle rentabilidad al sector privado, administrar la riqueza que generaba el sector privado a través de dádivas, manteniendo una pobreza y haciendo asistencialismo con esa pobreza. Lo que tenemos que lograr ahora es que crezca este sector y que la gente que está en la pobreza salga de la pobreza, que no dependa más de un asistencialismo del Estado, porque ese asistencialismo del Estado termina siendo una herramienta política del puntero político para conseguir votos. Entonces nosotros necesitamos un sector privado pujante que crezca, que genere mano de trabajo, que esta persona desempleada tenga un trabajo digno, un trabajo genuino y no dependa más de la ayuda del Estado. Bien, permanentemente se dijo que Macri iba a ir en contra de los planes sociales, cosa que está demostrado que no hay, pero algunos creen que es Macri el gobierno que podría ir hacia un seguro de desempleo universal, un seguro de desempleo bien dado, y terminar con los planes sociales, que el seguro de desempleo es como una política más generalizada, se termina el sistema de los punteros. ¿Es posible pensar en a ver, yo así? Creo que sería ideal terminar con los planes sociales para el desempleo a ver, en la medida, eso sería lo ideal, significaría que nadie necesita planes sociales, que todos tienen un trabajo genuino. Pero el que no tiene que pueda tener un plan de desempleo, seguro, un subsidio, seguro, como existen en Estados Unidos o en otros países que tienen un plan de desempleo, o en Europa, bueno, vamos ahí, intentemos ir ahí. Pero con el tema de los planes sociales, porque cuando uno dice a veces abandonarlo, la gente se asusta. El plan social, para aquel que lo necesita, para quien que tiene una necesidad, ya sea porque en este momento no puede trabajar, porque tiene alguna capacidad diferencial, o lo que sea, va a seguir y tiene que mejorar. Y tiene que mejorar inclusive en su monto, en lo que percibe esa persona. Ahora, lo que tenemos que entender es que todo aquel que puede trabajar, pueda acceder a un trabajo. Para lo cual hay que generar mano de obra y hay que oxigenar a lo que es el sector privado. Bueno, es cierto, ahora con la quita de las retenciones que se anunciaron en diciembre, eso solamente va a generar en el sector privado un ingreso de divisas tremendo. Es decir, ya tenemos un sector que va a pasar a tener un 40% más de rentabilidad de arranque que la que tenía antes. Bien, porque eso le mejora el bolsillo al productor. No, ¿cómo le llega a la gente? Eso circula, es decir, porque cuando ese se va a sembrar hace 8 años, por decirte, no cambia de vehículo, no invierte en maquinarias, va a salir a invertir, eso genera mayor industria, eso genera mayor empleo. Es decir, nadie conserva la plata abajo de un colchón si tiene mejores opciones. En un país próspero, en un país que da seguridad jurídica, el dinero circula, uno está permanentemente buscando en qué invertir, en hacer negocios. El que tiene un comercio quiere ampliarse, quiere poner sucursales, para eso necesita más empleados. Digamos, tenemos que dejar que el sector privado crezca, el sector público tiene que administrar eso, tiene que gestionar eso, sin intervenir demasiado, intervenir solo en las medidas concretas cuando hay que salir a solucionar una injusticia, como podía ser en el tema del subsidio de las tarifas. Había una injusticia tremenda, que quien vivía en Buenos Aires tenía un gas más barato y más subsidiado que quien vive en el norte del país y tenía que ir a comprar una garrafa para cocinar. Es decir, vos entonces lo que decís, a ver, creo en el mercado, pero también creo que el mercado
no tiene una forma justa porque es competitivo, justa de distribución. Por lo tanto, ahí donde ahí interviene el Estado, exactamente. Bien, ahí interviene el Estado, pero dejando que el sector privado crezca, no poniéndole un techo, como sucedió en esta década, que con la presión impositiva ese sector privado no tenía fuerza para crecer ni para desarrollarse. ¿Viste cuál es la ideología? Cuando hay mucha presión impositiva, el político te dice, como el mercado no asigna bien, no distribuye bien, por lo tanto, el dinero tiene que tener el Estado para hacerlo el Estado el que distribuye. Cuando hay mucha presión impositiva, hay corrupción y hay falta de incentivos para que el sector privado crezca y para que la gente trabaje y se desarrolle. Cuando Macri habla de combatir el narcotráfico, ¿vos coincidís que uno de los embates más duros que enfrenta la democracia en Latinoamérica es el narcotráfico? Sí. Que se quiere introducir en las instituciones y en la vida social de la sociedad. Sí, creo que hoy tenemos la droga muy introducida en el país. El narcotráfico hoy es un problema claro y concreto que tenemos, se lo ha dejado crecer y desarrollarse mucho en estos últimos años y hoy va a ser un gran desafío porque estamos hablando de sectores que manejan caudales abismales de plata, de dinero, de recursos, de compras, de voluntad. ¿No ves al narcotráfico en la Argentina penetrando las instituciones, algunos sectores o algunos miembros de las instituciones? Sí, pero gracias a Dios todavía no en una medida en que puedan manejar las instituciones. Bien. Creo que en ese sentido no, pero sí ha penetrado mucho en la sociedad, sobre todo en estos casos en los sectores más vulnerables. Bien. Y ahí es donde ya han hecho estragos y hay que trabajar mucho para, en primer lugar, para solucionar los estragos que ya están hechos. Y segundo, cuando el gobierno empiece a combatir el narcotráfico va a oponer resistencia, eso está claro, por eso creo que es un desafío muy grande que tenemos por delante, pero es una batalla que tenemos que darla. O sea, no podemos como sociedad y como país claudicar ante los narcos. Bien, cuando Macri dice que quiere un país de una convivencia estable, de una buena convivencia política, ¿qué diferencia hay entre la propuesta de transversalidad de Néstor Kirchner en su gobierno y este diálogo? No, creo que la diferencia es total, digamos. A ver, si hay algo que no hubo en el gobierno kirchnerista fue diálogo. Lo mostró hasta el último día de su gobierno Cristina Kirchner con una chiquilinada como no querer estar poniéndole la banda y dándole el bastón de mando a Macri. O sea, ni siquiera, no solo no había diálogo, no había esa mínima convivencia. Creo que Mauricio demostró con gestos algo totalmente distinto. Mauricio asumió un jueves y el sábado estaba reunido con absolutamente todos los gobernadores del país, de los cuales 20 pertenecen a otro signo político. Es decir, este es el verdadero diálogo. Dialogar no es hablar, es escuchar también. Lo que hemos tenido con el kirchnerismo es un monólogo a través de cadenas nacionales tremendo. Y creo que mucha gente, sobre todo gente jóvenes que únicamente había escuchado esta campana de la historia del kirchnerismo, hoy se está dando cuenta realmente en la anormalidad que vivíamos antes. Es decir, no es que Mauricio lo que está haciendo es algo sorprendente, está haciendo lo que es lo lógico. Bueno, ha generado pequeños hechos históricos que no tenían antecedentes. Ganar la presidencia y después llamar a sus ex contrincantes para decir cuáles son sus ideas, veamos cómo las puedo implementar yo, conversar con todos los gobernadores y no primero con los de mi signo político, son hechos que no tenían Son hechos, claro, que para los argentinos sí, no eran habituales. Ahora, es la normalidad, es decir, que el presidente de una nación hable con los gobernadores. Bien. Es lo lógico. Que vean conjuntamente, a pesar de que tienen signos partidarios distintos, cómo van a hacer para mejorar la vida, que acá en Tucumán el presidente Macri con el gobernador Mansur trabajen conjuntamente para erradicar la pobreza en Tucumán, es lo lógico. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que esperar. Finalmente, ¿cómo va a ser el PRO para interpretarlo y para poner en práctica el planteo de Macri a nivel nacional, acá en Tucumán? ¿Qué tenemos que esperar del PRO? El PRO, por supuesto, nosotros vamos a ver, nosotros en Tucumán tenemos el rol de ser oficialismo
en la nación y ser oposición en la provincia. Vuelvo a decir, lo que nosotros entendemos como oposición, lo que entendemos como oficialismo es un diálogo y es un trabajo conjunto. La oposición le toca controlar al oficialismo, pero esto no implica, hay cosas que la vamos a tener que trabajar conjuntamente, como ser el Plan Belgrano. El Plan Belgrano, digamos, son 16.000 millones de dólares que se van a invertir en el NOA. Bueno, vamos a tener que sentarnos, conversar con los gobernadores conjuntamente, establecer cuáles son las prioridades, qué es lo primero que se va a hacer de todas las inversiones que están planificadas. Y nosotros esperamos que desde el lado del gobierno todo este diálogo que se anunció a fines de este año que se fue, que se empiece a materializar con hechos concretos, ahora en febrero o marzo, cuando vuelva a trabajar la legislatura. En la gestión anterior he presentado más de 70 proyectos y no he logrado que uno solo vaya al recinto. Bueno, esperemos que ahora con este diálogo, con este consenso que se busca, también se nos escuche en la provincia como oposición y nosotros también lo vamos a escuchar a ellos en la nación, seguramente. Bueno, Tito Colombo y Garmendia, muchas gracias. Buen año este. Muchas gracias, Pedro, igualmente un buen año, y ya que estamos, felices Reyes para todos los tucumanos. Ya volvemos.